Hola, ¿cómo están? Aquí Valeria saludando en este nuevo episodio de mi podcast. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por su atención y el episodio de hoy es acerca de soltar. ¿Y por qué me refiero a soltar? Pues bueno, esto es como un episodio muy dedicado para todas las personas que de alguna manera o son o eran o creen que alguien más es, que eso sería muy similar a hacerlo, pero lo ves en los demás y no en ti, al término de ser como obsesivo del control, es decir, el que muchas veces decimos control freak o esta persona que cree, y justamente de eso es el tema de hoy, tiene una firme creencia, pero no es nada más que creencia, de hecho es una ilusión tremenda, pero cree que puede controlar las cosas y a las personas, ¿verdad? Y a sí mismo. Y este episodio lo quiero dedicar a todas las personas que de alguna manera han pensado eso, sobre todo en la situación actual, que a veces decimos, ay, es que hay incertidumbre, y lo escucho por todos lados, ¿no? La incertidumbre, pero te digo una cosa, es que así es la vida. O sea, si de alguna manera creemos que ahorita hay incertidumbre, pero que antes no la había, hay que revisar muy bien si es cierto, porque creo que nos estamos todos comprando una historia que vemos por todos los medios, y entonces eso nos empieza a generar todavía mayor angustia a la que ya es de por sí el aislamiento, que aunque no lo crean es un gran detonante o sea, que va en contra de la salud emocional. El aislamiento es algo que a los animales, y nosotros no nos escapamos de ahí, nos hace tremendo daño porque no estamos hechos para eso, ¿verdad? Y eso nos empieza a generar entre el aislamiento, el no poder salir, el miedo generado sin saber si realmente es verdad, es mentira, si quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes nos echan mentiras, quiénes no, están inflados los números, no están, vamos, es tanto eso que mucha gente dice, es que todo eso nos genera incertidumbre. A ver, de verdad, eso es mentira. O sea, es mentira que eso nos genere incertidumbre. La verdad es que la incertidumbre es inherente a la vida. Es inherente a la vida. O sea, nunca hemos tenido 100% certeza de las cosas. Y creo que ahorita es cuando queda todavía más, es más evidente, como que siempre hemos tratado y nos hemos esforzado por vivir en una seguridad ficticia, en una certeza de cómo van a ser las cosas, y eso es lo que conocemos como control freak, es decir, creemos que podemos controlar el resultado de las cosas. Y justamente de verdad que el día que yo pude salirme de este error tremendo y garrafal que tenía en mi mente, que era pensar que yo podía controlar algo, ese día me quité un gran porcentaje del peso que cargaba. Porque yo pensaba que si yo me controlaba a mí y controlaba todo y planeaba y programaba y revisaba posibles escenarios y todo, yo pensaba que tenía mayores oportunidades de que obviamente eso funcionara. Pero te digo una cosa, no es así. Y creo que una de las lecciones más valiosas de este momento, que es histórico y que estamos viviendo, la gran lección es soltar lo que tú crees que es el control. Porque no es control, no existe el control. Y te voy a decir así sencillito por qué no existe el control. En primer lugar, porque tú crees que nada más eres tú y entonces tú puedes planear las cosas, ¿verdad? O sea, ese es como el paradigma o el condicionamiento mediante el cual
opera nuestra mente, desde niños, ¿verdad? Eso es como, nos condicionaron así, no porque alguien tenga la culpa, simplemente es como un condicionamiento normal que todos traemos. Pero mientras antes te salgas de ese, ¿y cómo te vas a salir? Dándote cuenta que es mentira, o sea, es una ilusión, es mentira. No existe el control, no tienes el control. ¿Por qué? Porque la verdad básica es que somos interdependientes. Es decir, no nada más importas tú y no nada más vale lo que tú hagas. Si cuando la persona, vamos a pensar que tienes una cita a las 11 y la persona chocó, pues ya no llegó a la cita y eso ya te empezó a trastocar todo el día que en teoría tú tenías planeado. O sea, tú tenías cierto control sobre el día, pero eso ya no salió. Bueno, peor si chocaste tú, ¿verdad? Que ahora tienes que cancelar todo el día y eso ya lo moviste y moviste al día siguiente y resulta que ahora tenías un gasto que no tenías contemplado y entonces se te empieza a salir de control. Y entonces, ¿qué pasa? Que como te sientes que no tienes el control, te empiezas a frustrar y empiezas a resistirte a lo que inevitablemente ya es. Y empiezas a pensar, o el pensamiento recurrente empieza a ser, esto no debería de ser así, que es lo que ahorita nos está haciendo un tremendo daño con la cuarentena, ¿no? Esto no debería de ser así. Yo no debería de ser maestro de mi hijo. Yo no debería de estar trabajando desde mi casa. O yo no debería de estar teniendo aquí a mis hijos todo el día. Este no era el arreglo. Yo nunca quise ser mamá homeschooler, ¿no? O sea, por ejemplo, me dicen amigas de que, es que yo no quería. O sea, tú porque quieres, pero yo no quería. Y el tema no es la circunstancia en sí misma. El tema es que estamos resistiéndonos porque en nuestra mente debían de ser las cosas de otra manera. Y cuando creemos que las cosas debieron de ser o deberían de ser de otra manera, en primer lugar estamos creando sufrimiento por la resistencia a no aceptar lo que ya es. Hay un libro hermoso de Katie Byron y se llama Aceptar lo que es. O sea, así de fácil. Y justo habla de eso, o sea, cuando uno acepta lo que ya está pasando, una, es súper liberador, dos, dejas de sufrir por algo que como quiera ya es, o sea, no hay mucho más que hacerle, y tres, te das cuenta de la verdad última que te permite vivir en el presente. ¿Y cuál es? Es tú no controlas nada, por lo tanto, lo único que entre comillas tienes control es en este momento presente. Por eso lo único que puedes hacer es arreglar las cosas que tienes en este momento, disfrutar las cosas que tienes en este momento y vivir este momento, porque no existe ningún otro. Claro, todos jugamos en un acuerdo no hablado mental en el que nos medio ponemos de acuerdo a echar mentiras y decir, oye, ¿qué te parece si en verano nos vemos? ¿Verdad? Así como, o cuando te encuentras esa amiga y te dice, nos hablamos para ahora sí vernos, y tú, ajá, sí, claro. O sea, es como un acuerdo no hablado para mentirnos, ¿no? De que controlamos algo, pero realmente no controlamos nada. Es más, al día de hoy piensa, ¿cuántas veces las cosas, tú decías, esto quiero que pase así, y así pasaba? Por lo regular no sucede así. Yo creo que mientras antes nos demos cuenta que, en primer lugar, no controlamos nada porque somos seres interdependientes, no nada más de las otras personas, incluso dependes del clima. O sea, ay, quiero mi boda así, 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 pum, llovió, ¿no? Y la querías en el mar o en la playa. Resulta que voy a salir de viaje, pero ¿qué crees? Pues resulta que ahora el coronavirus, pues no, te vas de regreso. Pues ahora quiero, o sea, tú puedes querer y no está mal querer y no está mal planear. Para nada. De hecho, a veces, como dice Eckhart, es lo único que puedes hacer en este momento. Decir, bueno, mira, si sucede esto, podría hacer esto. Y no está mal eso. O sea, lo que no te permite, porque no significa que esté mal, pero el error, y el error no es que esté mal, simplemente es algo por corregirse, es todo. El error es que cuando las cosas no te salen así, porque es lo normal, porque dependen de miles de factores que no eres tú nada más. Miles, no nada más de uno o dos factores, no, miles de factores. Entonces, cuando eso no sucede, tú vas a descansar en la calma
de saber que tú planeaste pero las cosas no pasaron y entonces aceptas lo que es. Y ese es el fin del control freak. Y ese fue el fin donde yo dije, bueno, pero ¿en qué ilusión vivía? Donde yo pensaba que las cosas iban a salir como yo quería. Y si no salían como yo quería, entonces me peleaba con lo que sí era. Ay, no, es que esto no, es que esto no, es que esto no. Y entonces haces enorme el desgaste, el sufrimiento, la resistencia, la negatividad. O sea, empiezas a reforzar un falso sentido en el que tú crees que tú sabes cómo sí deberían de ser las cosas. Y esto se ve ahorita cuando decimos, es que el presidente debería de, y el otro presidente debería, y la Organización Mundial de la Salud debería, y resulta que tú crees que tú sabes todo, y resulta que tú crees que tú sí sabes qué es lo mejor para todos. Y de hecho hasta nos pasa con los hijos, ¿no? Decimos, no, es que debe de estudiar esto, es que debería de hacerlo así, es que mejor que se meta a clases de no sé qué, es que no debería de decir eso, es que no debería de gustarle tal cosa, es que no debería, o sea, debemos de ser muchísimo más humildes para saber que nosotros no sabemos, pero para nada, lo que es mejor para nadie. En el curso de milagros, que bueno, quien haya escuchado el episodio anterior, tiene una lección del día que dice, yo no sé lo que es mejor para mí. Y cuando dice eso, bueno, lo menciona en el desarrollo de la lección del día. Me encanta porque dice, yo no sé lo que es mejor para mí. O sea, yo como humanito, mi parte de ego, no sé lo que es mejor para mí. ¿Tú crees que sabes? ¿Tú crees? Y tú dices, yo quiero esto y esto y esto y esto. Y claro que está bien a la hora de querer manifestar. Si viene de un lugar de verdad profundo, pues claro que tú dices, yo quisiera esto. Pero incluso cuando quieres manifestar, tú dices lo que quieres. Es como si le hicieras una carta a Santa Claus. Pero te va a llegar lo que es mejor para tu crecimiento. ¿Te acuerdas? Para tu propósito primario. Ese está en mi episodio hace 2 o 3 episodios, ¿verdad? Pero en lo del propósito primario, siempre te va a llegar lo que es mejor para tu propósito primario. Por lo tanto, tú puedes decir lo que quieres. Por eso digo, no estoy en contra de planear. A mí también, claro que me gusta planear. Yo digo, ay, mira, vamos a hacer esto. Pero si de repente dices, oye, ¿qué crees? Pues no salió así. Pues está bien, de verdad. Dices, ay, ¿a poco no te enojas? De verdad que no. ¿Y sabes por qué no me enojo? Porque es un desgaste innecesario. Es un desgaste innecesario. Es como regalar mi alegría. ¿Por qué querría cambiar un estado que me hace sentir bien por un estado que no me hace sentir bien? Ah, bueno, pues porque te enojas. No, porque conforme tú vas aceptando que las cosas no son como tú quieres que sean, sino como deben de ser para el bien de todos, entonces empiezas a soltar el control, que es como un carbón caliente. Te está quemando, pero lo traes agarrado. Y te está quemando, pero lo traes agarrado. Entonces, hay una historia que me gusta mucho, que dicen que la mente, y en esta parte del control sobre todo, tú dices, yo quiero esto, ¿verdad? O sea, yo quiero que esto sea así. Y la historia dice que hay un mono, un changuito. A lo mejor no lo voy a contar tal cual es, ¿verdad? Porque hay variaciones, pero el aprendizaje sí está en lo que voy a decir. Y el monito lo que hace es que se comía siempre las bananas de las casas. Y ya estaban cansados los de la villa o los de la aldea de que se estuviera comiendo siempre este monillo. Era un mono en especial que era súper trucha para escaparse. Y resulta que un día un super cazador de monos va y pone una trampa perfecta, todo súper bien, y adentro de la trampa pone bananas. Y entonces el monito, pues bueno, como era de esperarse, en la noche sale el animalito, ve la banana, pues corre, y cuando la agarra, ¡pum!, la trampa lo agarra. Y entonces se cuenta que cuando él trata de jalar la banana, la misma banana no permite que saque la mano. Si él soltara la banana, podría sacar la mano e irse corriendo. Pero el monito agarra la banana y empieza acá a hacer sus ruidos. Bueno, a mis hijos les encanta cuando le hago, pero no me voy a explayar aquí con mis sonidos de mono. Pero bueno, entonces el monito está súper intenso, así tratando de sacar la banana como diera lugar, y el cazador ya viene caminando hacia él para agarrarlo.
Y de verdad, el mono lo único que tiene que hacer es soltarla, pero no la suelta. No la suelta. Por más que él ya sabe que lo van a agarrar, no suelta la banana. Y no la soltó y pues lo atraparon. Entonces, lo que quiero decir es que, ¿qué es eso que te mantiene ahí? ¿Cuál es ese control que no quieres soltar? No quieres soltar eso que tú crees que debe de ser de esa manera y no te estás dando cuenta que justamente por no soltar la banana, estás sufriendo y vas a sufrir y vas a generar un escenario todavía más complicado porque pues, al monito lo van a atrapar. Entonces, mientras antes sueltes el control, mientras antes sueltes la banana, vas a poder salir y ser libre. Pero mientras no lo hagas, no vas a ser libre. Y es nada más una decisión tuya, soltar el control. Pero es que ¿cómo suelta el control? A mí lo que me servía muchísimo, que es mi recomendación, es que cada vez que yo decía, ay, no, es que esto no... O sea, tú sabes cuando por dentro piensas, esto no debería ser así. Esto no, ay, es que así no, es que así no. O sea, tú dices, yo tengo como esta idea, así debe de ser, y esto no está empatando esa idea. Entonces, cuando tú aceptas lo que es, como el libro que les recomiendo, simplemente te das cuenta que tú no sabes lo que es mejor para ti y aceptas tu ignorancia. Porque para mí la peor ignorancia no es que no sepas, es que ni siquiera sabes que no sabes. Es más, tú crees que sabes, tú crees que sí sabes. Y entonces cuando tú empiezas a aceptar bueno, es que yo quisiera esto, pero aunque yo quisiera esto, ni siquiera sé si eso es. Y como no está sucediendo, entonces si está sucediendo esto, significa que esto sí es. Entonces fluyo con lo que ya es. Y eso es soltar la banana. Es decir, ok, soy libre. No por esta cosa, o sea, no por este plátano voy a estar sufriendo y perdiendo mi libertad, sino que puedo soltar totalmente el control. Y no es nada más soltarlo diciendo, ay, ni modo. No, es estar cómodo, sentirte cómodo o cómoda con esto, porque el crecimiento emocional no es algo que vas, no es como tú creces tu cuerpo y se va haciendo más hueso, más materia, más, ¿sabes? O sea, vas creciendo, el crecimiento suena a más, ¿verdad? Crecimiento económico, crecimiento así. Pero el crecimiento espiritual es al revés. El crecimiento emocional y espiritual va soltando, te vas volviendo más ligero. Y cuando la constante en nuestra vida es la inseguridad, lo que más deseas es la seguridad y tu forma o la ilusión te hace creer que la forma en la que puedes vivir con seguridad es controlando las situaciones, controlando los resultados, controlando lo que haces, controlando. Y el problema más dañino, siento yo, no es nada más el que tú sufres, sino que aparte empiezas a controlar a toda la gente que está alrededor de ti. Ya no nada más te controles, ya no es suficiente contigo. También controlas a tu pareja, también controlas a tus hijos, también controlas a tus papás, también controlas... Y lo peor de todo es que luego el control te lleva a la manipulación, que ese será otro podcast, pero el control empieza a volverse una cárcel, como la del monito. Es una cárcel porque no te deja salir de ahí, pero te llevas a todos contigo. Entonces ahora tú dices, mi hijo debería de ser así. Ay, yo quería que mi hijo fuera así y este es así. Entonces eso mismo te hace no aceptar a tu hijo, ¿verdad? Y estar luchando contra lo que ya es. Y lo mismo con tu pareja. Y entonces aquí la pregunta es, entonces dejo que hagan lo que quieran. Entonces que mi pareja nunca haga tal cosa que yo quiero. O que no, para nada. Pero la conciencia con la que vas a solicitar algo que tú consideras es muy diferente cuando crees que debe de ser así porque tú crees eso y de alguna manera no sé por qué razón tú crees que tú sí tienes la razón y tú sí sabes. Entonces la conciencia con la que lo vas a solicitar es muy diferente. Incluso
la mayoría de las veces cuando sueltas el control, las cosas cambian por sí solas, porque la misma resistencia y la misma negatividad eran justamente las que estaban creando ese rechazo o esa circunstancia. Era como generada por esto, era como un subproducto de la misma negatividad que tú representabas. Entonces, cuando de verdad lo sueltas, ¿y cómo sé que lo soltaste? O sea, tú dices, pero ¿cómo podrías saber? Porque ya dejas de evaluarlo. No creas que dices, a ver, ¿ya lo habré soltado? No, es que un día ni siquiera va a ser un tema. Porque cada vez que llega la situación que tú quieras controlar, te vas a acordar. Es una ilusión, no tengo el control. 2, nada más voy a sufrir. 3, voy a aceptar lo que es. Pum, ¿sabes? Y entonces sigues, pero vas a seguir sintiendo la necesidad de controlar. Y ahí es donde uno empieza a conocerse a sí mismo. Te empiezas a dar cuenta que cuando el niño hace algo que te gusta, tú le dices, ay, me encanta cuando haces eso. Y tú sabes dentro de ti que cuando dices eso, estás controlando al niño. Lo sabes perfecto. Y cuando tú le dices a tu pareja, no directamente, pero por alrededorcito, dices, ay, fíjate que tú estás controlando. Ese es el arte, cuando el control se vuelve muy... cuando se vuelve muy enmascarado, es cuando empieza la manipulación, ¿verdad? Y tiene muchas caras el control, muchísimas. No, el control no es firme no, el control tiene un mundo de caras. Pero la base del control es: yo quiero que esto sea así porque yo sé que esto que yo quiero es lo correcto. Entonces, mientras esa siga dando una vuelta en tu cabeza, tu mente siempre va a estar pensando, esto no debería de ser así. Esto no debiera de estar pasando. Esto no me debió haber pasado a mí. Esto no debería de estar pasándome a mí. Esto debería de cambiar ya. Mientras tú sigas pensando eso de la cuarentena, de tu pareja, de tus hijos, de tal, sigues agarrando la banana. Y entonces la que no eres libre eres tú. O el que está, pues obviamente, generando su propia prisión, eres tú. Y entonces uno empieza a volverse más humilde. No sé, la verdad es que no sé. Y sentirte cómodo con no saber, porque no pasa nada. Y claro que tienes tu opinión de las cosas, pero ya no está por encima de la de los demás. O sea, esta es mi opinión y ya. Ni siquiera sé si sí o si no. O sea, esto es lo único que ahorita yo puedo pensar. Y cuando alguien te expone algo, dices, a ver, déjame pensar en eso. Pues podría también ser una opción. O sea, nadie sabe todo. Nadie sabe todo. Ni nadie controla nada. Y tenemos que vivir en paz con no saber. Paz en la incertidumbre, porque esa es la característica básica de la vida. No sabemos qué va a pasar, nadie sabe el futuro. Tú puedes ahorita hacer 20,000 escenarios diferentes y lo más probable es que ninguno de eso pase, ninguno. Claro que puedes planear, pero siempre con la libertad de que si no sucede así, bueno, pues no, resulta que no era por ahí, ¿verdad? Y como quiera... disfrutas de lo que sí es de este momento presente, porque entonces dejamos de futurear. Pues ¿para qué futureo si nada más me voy a desgastar? Ni siquiera va a pasar. Mejor esto que sí está pasando es lo que disfruto. Esto que sí está pasando es lo único que sí tengo, es lo único que entre comillas sí puedo controlar. Y ahora, no es un tema ni tuyo ni mío de, que cuando controla... No. Es un tema que estamos condicionados, súper condicionados a pensar que todo depende de ti. Y realmente no es así. Para nada es así. Así que creo que lo mejor que nos puede pasar, no nomás a nosotros, sino incluso a nuestra familia, es poder... soltar las expectativas, que es lo mismo. O sea, soltar las expectativas, aceptar lo que ya es. Pueden buscar ese libro, así, aceptar lo que es, está bien bonito. Y empezar a cuestionarnos incluso. O sea, a ver, ¿por qué creo esto? ¿Por qué creo que mi hijo debería portarse así? ¿Por qué creo que mi mamá debería hablar así? ¿Por qué creo que mi papá debería de hacer esto? ¿Por qué creo que esto no me debió haber pasado a mí? ¿Por qué creo que... O sea, ¿por qué yo creo esto? O
O sea, ¿por qué tengo esta creencia? Es una creencia nada más. Y como es una creencia se puede cambiar, pero primero hay que cuestionárnosla. Porque como les digo, la peor ignorancia, yo creo, es ni siquiera saber que no sabes. O sea, tú crees que sabes, tú estás bien seguro y bien segura de que, claro, esto debería ser así, este presidente debería estar haciendo esto y este debería ser, o sea, no, hay tantas cosas atrás que uno ni siquiera sabe. Claro, puedes dar tu opinión, pero que eso no se vuelva la regla. Y bueno, pues puedes, claro, planear y demás, pero sin apegarnos. Tenemos que aprender a soltar el control, porque la única realidad es que no sabemos nada. No sabemos nada. Y justamente pues uno se casa diciendo, claro, felices para siempre, pero no sabes qué va a pasar. Uno espera, dice, ay, tengo un bebé y me encantaría que esto fuera, pero pues de luego dices, ay, por eso hay tantas cosas que dicen, tu hijo el que realmente tienes, porque tú tienes expectativas, pero no hay nada más dañino que aferrarse a las expectativas, que es como aferrarse a la banana. No tiene nada de malo en que el chango ande buscando bananas. Lo que tiene algo de malo es que no la suelte cuando ya lo van a atrapar. O sea, eso es lo único, que la expectativa no se vuelva la presión y que el control o el pseudo control o la ilusión del control no se vuelva el propio veneno que te haga daño. Y entonces nos adaptamos, fluimos, esperamos lo inesperado, porque eso es realmente lo que la mayoría de las veces sucede. Y si no, puedes verlo en cosas tan sencillas. A lo mejor a veces llevas a los niños a la escuela y dices, ay, en la mañana voy a hablarle a tal y voy a hacer esto y voy a hacer esto, pero resulta que te habló tu papá y que te dijo, ay, mijita, fíjate que me pasó esto, y ya te quedaste una hora hablando con él, entonces ya no fuiste, y entonces ya no pudiste ir por la comida que habías pensado, y entonces, ay, se me fue el día, y no pasa nada. Hay que esperar lo inesperado y sentirnos cómodos y encontrar cuando la mente te está diciendo, esto no debería ser así, y ahí dices, mira, mi mente condicionada quiere controlar, y eso nada más me va a generar negatividad, sufrimiento y dolor, porque no hay forma de que yo controle las cosas, ¿ok? Y a mí me ayudó muchísimo, muchísimo, me hizo bien ligera la vida, bien ligera. No nada más a mí, sino a las personas que conviven conmigo, porque no hay nada más asfixiante que estar o compartir con una persona que cree que tiene la verdad absoluta, que cree que controla las situaciones, que cree que sabe cómo deberían de ser las cosas, y que cuando eso no se pasa o no pasa, se desata una guerra y una ola de negatividad, porque la resistencia genera dolor. Así que lo que más les deseo es que soltemos totalmente el control, porque no existe, y que aprendamos a vivir en paz con no saber, y que nos demos cuenta que la incertidumbre que vivimos ahorita es la misma incertidumbre que siempre ha existido, pero que hoy no tenemos permitido distraernos para no verla, y que lo único que tenemos es este momento presente, y todo lo que creemos que es un hecho y que siempre debe estar tampoco es cierto. Entonces, no nada más nos vamos a volver más ligeros, sino que vamos a poder vivir más aquí y ahora, que es el único lugar donde nos podamos sentir en calma. Todos los demás son ilusiones, y todos los demás, el pensamiento nos genera una diferente emoción, y entonces estamos en un vaivén de emociones, de miedo, de esto y del otro. La verdad es que lo que está sucediendo ahorita, parezca o no, es algo bueno. Definitivamente nos está haciendo ver cosas que no habíamos visto, y nos estamos dando cuenta que no controlamos nada, que la incertidumbre es la base, que la prisa era autoimpuesta, y lo mejor que podemos obtener de este gran aprendizaje como humanidad es soltar las ilusiones, porque como te digo, es como tener un carbón en la mano que nada más nos está haciendo daño, y creemos que sí, ahorita lo voy a aventar porque se está quemando, es uno. Así que sin prisa, sin control, aceptando y fluyendo,
es la mejor forma de, no nada más de pasar la cuarentena, sino realmente de vivir. Y si se queda esa lección, logró absolutamente todo y va a valer cada uno de los segundos que tengamos en estos días. Así que bueno, pues espero que todo el mundo soltemos esto, que dejemos la banana en paz, que podamos liberarnos en lugar de aferrarnos a algo que simplemente es una idea que tenemos. Aferrarnos a una idea yo creo que es lo más dañino y tonto que podemos hacer. Nada inteligente. Así que soltemos y que nos demos cuenta que no sabemos. Y si vivimos en paz con eso, tenemos un gran camino recorrido. Así que bueno, les mando un beso y un abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Yo soy Valeria. Que estén bien. Bye.